Hoy quiero estudiar junto con ustedes Proverbios. Este mes y mes pasado, durante 2 meses, estamos meditando tiempo con Dios todos los días sobre Proverbios. La verdad, Proverbio no da mucho consejo práctico, consejo que podemos utilizar diariamente en nuestras vidas. Habla de finanzas, habla de relaciones, habla de cada uno de nuestras personalidades. Proverbio fue escrito, casi gran mayoría, escrito por el rey Salomón, que el hombre considerado más sabio de la historia. Ahora, ¿usted sabe que cuántos capítulos tiene Proverbio total? 31. ¿Cuántos capítulos sabes? ¿Cuántos? 31, correcto. 31 capítulos. Hay un teólogo, dice que Proverbio fue entregado a nosotros 31 capítulos porque hay motivos. Dios quiere que nosotros diariamente leamos un capítulo, un mes, 31 días máximo. Entonces hoy 19 de noviembre, leer capítulo 19 Proverbio, 20, leer 20. Acuerdo con la fecha, nosotros podemos leer Proverbio diariamente un capítulo. Yo hace años hice esas prácticas y me ha ayudado mucho. La verdad que le recomiendo que prueba esto, eso va a traer mucha bendición. Sobre el propósito del proverbio, dicen propio capítulo 1 de Proverbio, de versículo 2 al 7. Vamos a leer juntos. Capítulo 1, versículo 2 al 7, dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razón prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza. Aquí, versículo 2 al 6, habla de propósito, que darnos la sabiduría. Y versículo 7, y dicen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso repiten frecuentemente durante 31 capítulos de Proverbio. La verdad es cuando nosotros meditando Proverbio podemos recibir varios beneficios, consejos. Queremos tener una vida, esa vida con sabiduría. Pero pregunto es, ¿cómo nosotros podemos obtener esa sabiduría? Porque cuando leyendo Proverbios, esa sabiduría que está hablando es simple un consejo, un conocimiento, una información o una actitud o una vida. A veces entra una confusión. También alguna palabra, proverbio, nos hace confundir. Por ejemplo, capítulo 17, Proverbio, versículo 23, habla sobre soborno. Dice así: el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Pero mismo capítulo 17, versículo 8, dice así: piedra preciosa es el soborno para que el que lo practica a donde quiera que se vuelve y haya prosperidad. Mire, mismo capítulo dice soborno es malo, lo hace de doblar el justicia, pero mismo capítulo dice soborno que
abre el camino, hace prosperidad. Por eso dice que cuando leer, interpretar proverbio, sobre todo practicar ella, necesita sabiduría. Ahora entonces, si leemos proverbio para obtener sabiduría, pero ese proverbio entender necesitamos sabiduría, no sé si me entiende. Entonces, y realmente nos hace confundir alguna esa ocasión de proverbio y en qué manera nosotros podemos realmente entender esa palabra de proverbio y ser sabios. Por eso quiero estudiar hoy junto con ustedes todo capítulo 8, proverbio. Capítulo 8 nos explica esa palabra sabiduría, lo que repite constantemente todo el Proverbios. Capítulo 8, versión Reina Valera, tiene un título, pusieron así: Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. Hoy son largos, solo vamos a leer versículo 22 al 36, capítulo 8. Vamos a leer donde está hermana Ruth. Ok, vamos a leer juntos, guiada por hermana Ruth. Empecemos. 22. Okay. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había ningún hecho en la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Vemos esas palabras, proverbio. Quiero aprender sobre 3 temas. Primero, ¿qué es la sabiduría? O sea, ¿qué significa sabiduría? El segundo es, ¿qué es cosa más sabia del mundo? Lo que existe. ¿Qué es más sabias? El tercero, camino de sabios. ¿En qué manera nosotros podemos vivir ese camino con sabios, camino de sabios y las vidas sabias? Primero, lo que significa, ¿qué es la sabiduría? El capítulo 8 comienza, primero versículo 1, dicen así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Aquí dice que la sabiduría nos clama, nos llaman, nos hablan. Y aquí está viendo, capítulo 8, sabiduría está hablando como una persona, personificación de sabiduría. Versículo 17, más adelante, dice así: yo amo a los que me aman, me hallan los que temprano me buscan. Y ahí igual que está diciendo sabiduría como una persona. Siguiente versículo 22 al 24, continuando, afirma estos. 22 dicen: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, y desde el principio, antes de la tierra,
antes de lo que abismo fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Dice que fui engendrada. Aquí está hablando la sabiduría, unas personas. Entonces, ¿quién significa esa persona? La sabiduría. ¿No será que eso está hablando quien escribió gran mayoría parte de Proverbios, rey Salomón? Vemos versículo 27, mismo capítulo 8, dice así: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre faz del abismo, dice que cuando estaba haciendo en el cielo, creación del cielo, ya estaba ahí. Entonces, esto no es Salomón. El versículo 30 nos dice una interesante explicación sobre esa sabiduría. Dicen así: con él estaba yo ordenando todo, y era yo su delicia en día, teniendo solaz delante de él con todo tiempo. Fíjense, aquí dice con él estaba yo, es con él significa Dios. O sea, sabiduría estaba con Dios, ordenando ¿de qué? Creación del universo. ¿Quién es el sabiduría? Ya estamos captando lo que quiere decir la Biblia. La sabiduría, y esa palabra 30 dice: con él estaba yo, o sea, yo es sabiduría, con él es Dios. Sabiduría estaba con Dios, ordenando todo, creó junto toda la creación, universo, junto con Dios. Aquí no está esa palabra, versículo 30, abrir ese enigma sobre sabiduría, que es Jesucristo. Jesucristo. Estos, no solamente aquí, Proverbio, Nuevo Testamento también nos narran sobre la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así. Vamos a leer juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Fíjate, aquí el Verbo también es personificado. En el principio era el Verbo, pero el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, porque esa personificación nos aclaran, mismo capítulo 1, versículo 14, nos dice así, leemos juntos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo, la palabra, unigénito del Padre, Jesucristo. Nosotros siempre debemos recordar palabra es Jesucristo. Para poder interpretar la Biblia, eso hay que recordar siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia, no otra cosa, simplemente da testimonio sobre Jesús. Buscamos Juan capítulo 5, versículo 39. Hoy estamos viendo varias citas bíblicas para poder entenderlo. Ese Juan capítulo 5, versículo 39, considerado llave para abrir, discernir la palabra. Leemos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia está escrito para que darnos nosotros la vida eterna, una. El otro es ella, la Escritura, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es mí? Jesús. La Biblia da testimonio de Jesucristo. O sea, a propósito, Dios nos ha dado la Biblia, es para que nosotros en ella, para encontrar la salvación, vida eterna, y entender qué es Jesucristo. Por eso,
nosotros cuando interpretamos toda la Biblia, proverbio, tenemos que mirar por Jesús, anteojo de Jesús. Cuando nosotros no podemos descifrar algo, hay que usar llave de Jesucristo. Por ejemplo, Proverbio capítulo 3, versículo 18, dice así: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ella es sabiduría. Sabiduría es árbol de vida, pero ya esa sabiduría es Jesucristo. Entonces Jesucristo es árbol de vida, entonces mucho más fácil entender. No solo entender, sino mucho más profundizar lo que significa la sabiduría, lo que está hablando Proverbios. Por eso, primero tema, lo que hablamos. La sabiduría que está hablando Proverbio, lo que significa es Jesucristo. Segundo temas. ¿Qué es cosa más sabia? ¿Qué es cosa más sabia del mundo? Si nosotros sabemos estos, serían felices. Y ya muchos sabemos, ya le voy a decir. Mire, ¿cuál es más sabia? Podemos cambiar, preguntar, ¿cuál es más importante en nuestra vida? ¿Cuál es más importante? Es nuestra alma, nuestras vidas. Eso es lo más importante. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice así, vamos a leer juntos. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Correcto. Si nosotros obtenemos un mundo entero, si perdemos nuestra alma, mi alma, ¿y qué recompensa que puede ser alma de uno, la vida de uno? Es que no hay cosa más importante que la alma en nuestras vidas. Perder su alma significa perder, no poder alcanzar vida eterna, la salvación. Aunque nosotros que podemos disfrutar todo riqueza, lo que deseamos el mundo, pero si no recibimos salvación, no tiene ningún sentido. Título, dinero, salud, honor, poder, todo, si no tenemos esa salvación, si perdemos nuestra alma, no tiene sentido, porque toda esa cosa pasa rápido. A lo mejor los jóvenes no van a entender, el mundo parece largo, pero personas que están en bajada saben que cuánto pasa un año, pasa rápido. Pronto usted va a llegar también a esa edad. Lo que quiere decir, la persona que tiene la salvación es mucho mejor que una persona que tiene todo, pero no tiene la salvación. La salvación es creer en Jesucristo. Jesús que murió por nuestros pecados, resucitó para perdonar y darnos salvación a nosotros. Fíjate, por eso, último versículo, Proverbio capítulo 8, versículo 35-36, dice así, vamos a leerlo juntos. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El que me halla, ahora ya estamos claros, ¿no? El que haya, persona que haya sabidurías, persona que haya Jesucristo. Está mucho más claro. Y persona que conoce Cristo, quien cree en Cristo, que personas han logrado cosas más sabias de este mundo, cosas más importantes. En el sentido, aquí muchos que están acá, ya creemos en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya han logrado cosas más importantes. Usted logró cosas más sabias, más importantes de ser un hombre que haya nacido esto. Eso es un gozo, hay que sentir esa alegría.
Eso hay que saber cuánto vale estos. Por eso, con esa alegría, nosotros tenemos que predicarlo. Hacerle saber persona todavía no conoce esa alegría. El tercer tema, lo que quiero hablar es, ¿qué es ese camino sabios? ¿Qué es esa vida sabia lo que queremos? Conclusión es andar junto sabiduría. ¿Quién es sabiduría? Jesucristo. Quiere decir que andar junto con Jesucristo. Una vida unida con Jesucristo es una vida sabia. Cuando nosotros empezamos a leer toda la palabra proverbio, podemos encontrar esa sabiduría que está hablando proverbio, tiene mucha relación con el amor. Fíjate, el proverbio capítulo 19, versículo 11, dice así: la cordura del hombre detiene su furor, su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjate, dice que es sabios, es perdonar ofensa de otra persona hacia uno. Perdonarlo, esa ofensa. ¿Cómo perdonamos? Con amor. Por eso, sabiduría y amor andan juntos. Es lógico, porque ya aprendimos sabiduría. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Amor. Entonces, sabiduría y amor pueden andar juntos. Hay una historia de un maestro jubilado. Ya en su edad avanzada, en anciano, ese maestro jubilado, un día viene un joven. Le dijo: Señor, ¿usted me recuerda? Entonces dijo: no te recuerdo. Ese joven le dijo: maestro, yo fui tu alumno. Entonces, fuiste mi alumno. ¿Y qué está haciendo? Joven le decía: es que yo también soy maestro ahorita. Muy bien, como yo entonces va a ser. Entonces, sí, maestro, la verdad, quien me motivó para yo decidir ser docente, maestro, fuiste tú, porque yo quería ser como tú. Y anciano llamó atención y dijo: ¿por qué tuviste esa decisión? Entonces, él empezó a contar su pasado cuando era alumnos. Un día en la clase, en aula, un compañero, un amigo de él, niños, trajo un reloj muy bonito, precioso. Y él quería tener ese reloj. ¿Y qué hizo? Él robó ese reloj, metió en su bolsillo. Al ratico luego, ese compañero, que es dueño del reloj, se dio cuenta que no había reloj. Entonces, él, como no encontró reloj, fue el maestro y le dijo: mire, maestro, desapareció mi reloj. Y entonces, maestro le dijo todo estudiante que está en aula, y le dijo: mire, fulano perdió su reloj, así que persona que tiene, devuélvala. Pero como ese joven no quería devolver ese reloj, no lo hizo. Ratico luego, maestro cerró la puerta de aula, le dijo a todo el mundo levantara y hiciera un círculo redondo. Que levantara y todos pararan ahí un círculo. Le dijo: cerrara ojos todos, que no abriera ojo. Mientras tanto, maestro estaba buscando, va a encontrar ese reloj. Y así, todo estudiante estaba ojo cerrado. Y el maestro empezó a revisar bolsillo de cada estudiante. Cuando llegó ese muchacho, ese joven, encontró maestro ese reloj. Sin embargo, maestro no paró allí, sino dice que continuó buscando, revisando bolsillo de los demás estudiantes.
Y luego el maestro dijo, ya encontré el reloj, así que abre ojos. Y ese día, maestro no le dijo a nadie qué bolsillo fue que encontró de ese reloj. No le dijo nada a mí. Usted me hizo salvar mi honor. Y la verdad fue el día más vergonzoso de mi vida. Yo ese día tomé decisión de que nunca voy a robar, nunca voy a hacer cosa mala. Usted no habló más sobre ese acontecimiento, esa cosa del reloj, y nunca me regañó a mí. Yo, sin embargo, entendí qué es lo que usted quería decirle. La verdad, maestro, muchas gracias. Y también yo vi que necesitaba un verdadero maestro. ¿Qué necesitabas? Y ese joven le preguntó, anciano, ¿usted recuerda ese acontecimiento, esa historia del reloj? El anciano le dijo, sí, claro, yo me recuerdo y también me recuerdo, estaba revisando el bolsillo de todo estudiante, pero no te recuerdo a ti, porque yo también estaba ojo cerrado. Es una anécdota de un sabio maestro que transformó vida de un joven. No solo sabiduría, sino amor. Y esa es una anécdota donde nos enseña de que la sabiduría y amor tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque la sabiduría es Jesucristo, Jesucristo es el amor. Vidas sabias es realmente copiar vida de Cristo y perdonarle a otra persona. La resumen de palabra proverbio es igual que resumen de la Biblia, todo mandamiento. ¿Cómo Jesucristo resumió todo mandamiento, todas las Biblias? Eso dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Vamos a leer juntos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está, Jesús resumió con dos mandamientos. ¿Qué es? Primero, amar a Dios con todo corazón, con toda alma, con toda la mente. Segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a prójimo, a uno mismo. Eso así. Que concluyendo de enseñanza hoy sobre proverbio, lo que vimos primero es la sabiduría que habla proverbio. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso, para ser sabios, hay que conocer Cristo, hay que ser cristiano. Creer en Jesucristo y ser cristiano es el primer paso. El segundo, la cosa más sabia del mundo es obtener alma, obtener la salvación. Toda la persona que está aquí ya conoce a Cristo. No solo conoce, sino cree en Cristo. Quiero felicitarle. Hemos logrado cosa más sabia, cosa más importante del mundo. Hay que sentir esas alegrías. Y hay que predicar con esa alegría a nuestro prójimo, quien aún no conoce esa felicidad. El tercero, la vida sabia es una vida caminar junto con nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestra alma, con todas nuestras mentes, y también amar al prójimo como a uno mismo.
Si nosotros, para practicar realmente la palabra del Señor, proverbio, mandamiento, sea lo que sea, es que hay que conocer ese amor de Dios que está manifestado en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos ese amor, no es difícil cumplir la palabra. ¿Sabe? Cuando uno enamora, ¿qué hace actitud de uno? Trata de ser alegre otra persona a quien yo amo. Y empezó a hacer casos, hace grandes esfuerzos y para tratarlo, hacerlo. Y ese esfuerzo cuesta. No cuesta mucho. Recuerda cuando estaba enamorado o está enamorado, ¿no? Quien está enamorado va a entender mucho más fácil. Eso no cuesta, porque hay amor medios. Por eso Romanos capítulo 13, versículo 10, vamos a leer juntos, es versículo interesante e importante. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que con amor, es que no es difícil cumplir la ley. El Dios nos ha dado mandamiento por amor, no darnos cargas. Pero cuando nosotros no entendemos ese amor de Dios, entonces ese mandamiento nos convierte en una carga pesado. ¿Cuál es lo que nosotros debemos hacer? Encontrar, aprender ese amor de Dios. Quien no conoce ese amor de Dios, ¿cómo podemos encontrarlo? Mirar a quién, a Jesucristo. Por eso, hoy, esta mañana, yo quiero que todos nosotros poder vivir una vida sabias. Yo quiero que Dios bendiga su palabra y bendiga con su enseñanza de hoy para todos nosotros podemos vivir una vida sabias, cumpliendo su palabra, entendiendo a su amor, y de esa manera nuestra vida va a ser una vida sabios. Dios le bendiga a todos.